Hoy día esperamos la conferencia sí, la conferencia del presidente Martín Vizcarra, que anunció que iba a presentarse con su grupo de prospectiva para que nos expliquen esto de los datos que no acabamos de entender, lo de la meseta irregular, pero no ha ocurrido. Entonces, hay muchas preguntas, muchas dudas. En Arequipa, como saben, estamos al borde del colapso del sistema hospitalario. Ayer el general Edward Gratelli, jefe del Comando Regional COVID, nos lo dijo en este mismo espacio. Dijo, no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, es una situación terrible. Y si el jefe de comando dice eso, quiere decir que realmente hay desconcierto, hay incertidumbre. A esto se suma lo que dijo el ministro de Salud hace unos días, que el coronavirus se estaba desplazando hacia el sur. Bueno, por eso precisamente hemos invitado hoy, nos acompaña en el programa el científico en computación, así dice su Twitter, Raji Barham. Él, como muchos de ustedes saben, es creador de este sitio que se llama Why No Data. Escribió un artículo muy comentado sobre la estrategia que debiera aplicarse en el Perú para tratar de controlar esta epidemia, pandemia ya. Y bueno, vamos a conversar con él esta noche porque además él en este sitio Why No Data hace un análisis por regiones y queremos saber su percepción y nos explica un poco ese su análisis para Arequipa concretamente. Muy buenas noches, Ray, bienvenido al Búho. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, comenzaré por una pregunta que todos se hacen y no sé hasta, de acuerdo a los análisis, hasta qué punto nos la podrías contestar. ¿En verdad estamos en una meseta? Y hay mesetas irregulares, como nos han dicho. Es un concepto, digamos, que se está prestando a muchas interpretaciones, políticamente se le desmiente. En fin, danos una opinión más técnica del tema. A ver, a mí me han hecho esa pregunta de la meseta, creo que ya por 2 semanas. Muchas veces, claro, lo Sí, sé. muchas veces. Y no sé si has visto mi Twitter un poquito, hace un par de semanas también hablaba Claro, un es que la poquito. situación ha cambiado, ¿no? Hoy día ya de cuando se dijo que era una meseta, ya ha pasado muchos días y cada día parece desmentirlo. Esa es la preocupación. Claro. O sea, yo lo miraría de otra manera. O sea, hace 2 semanas, igualito cuando miras mi Twitter, básicamente yo tenía bastante frustración, ¿no? Porque básicamente, si miramos un poquito la explicación de lo que es R, ¿no? R es este valor de reproducción que cambia basado en nuestro comportamiento, ¿no? Así es. Y digamos, hace una semana, ¿no? Que ya hemos tenido como unas restricciones un poco más ligeras. Eh, y digamos que lo que estaba claro, basado en las imágenes que hemos estado viendo, era de que simplemente, y esto ya estaba claro, o sea, en el momento que uno deja de estar en cuarentena, ¿no? Esos valores van a subir. Ahora, si es meseta o no es meseta, o sea, para mí esa conversación en verdad no ha importado mucho. Nunca le he dado interés al tema de la meseta porque lo que sí estaba claro es que en el momento de que los valores de R suben, pues la cantidad de contagiados, en el momento que ese valor de R está encima de 1, siempre estás en crecimiento. Entonces, para que tú no tengas crecimiento de estos valores, tienes que estar debajo de 1, ¿no? Y eso está muy claramente dicho en el martillazo del Wayno, ¿no? Lo que sí he visto es que recién desde hace una semana tenemos acceso al portal de datos abiertos. Recién hace, no sé si una semana, 2 semanas, ya no sé, y todos los días se me están mezclando un poquito. Pero lo que te puedo decir es de que desde tener los datos a nivel distrito en el portal de datos abiertos, tenemos la capacidad de hacer un cálculo de R ahora por distrito.
Antes tenía que hacer magia total para poder conseguir los datos a nivel departamento, pero ahora los podemos hacer a nivel distrito. Y digamos, lo que está claro es de que, o sea, yo lo miraría de otra manera, yo lo miraría de que tener una estrategia uniforme para todo el Perú. Eso no ha funcionado, porque no estamos luchando contra una pandemia, sino estamos luchando contra varias pandemias. Y cada una de esas mini pandemias tiene un diferente valor de R de reproducción y tiene diferentes características, diferentes valores, ¿no? Y culturalmente también hay diferencias. Ese era el punto completo del martillazo de Wayne, ¿no? Entonces, en mi opinión, eh, digamos, a ver, regresemos a la pregunta que me estás diciendo, si es una meseta o no. Yo te diría, ¿es una meseta para todo el país o es una meseta por distrito? Por eso es que ese concepto no tiene mucho sentido para mí, porque básicamente son mini pandemias. Y lo que uno quiere hacer es mirar el comportamiento y las características de cada una de esas pandemias, darle diferentes prioridades basado en qué tan graves son en términos de impacto, ¿no? Ese es algo, una parte clave que creo que a veces a la gente no le está prestando atención, de que el impacto tiene que ser medido basado en la cantidad de población y no basado en la cantidad de casos totales. Y te doy un ejemplo así súper claro, ¿no? Digamos que tú tienes una comunidad de 100 personas, ¿ya? Una comunidad de 100 personas, y 99 se mueren. Entonces, si tú tienes una comunidad de 100 personas y 99 se mueren, no existe, dejó de existir, solo queda una persona viva. Ahora, si tú tienes una comunidad, digamos, de 1 millón de personas y 99 se mueren, eh, esa comunidad continúa existiendo. O sea, obviamente que muerte es trágico, obviamente que sí, pero el nivel del impacto es distinto en esas dos comunidades, ¿no? Y lo que estas diferentes mini pandemias, la gente habla y dice, no, pero ¿cómo es posible si yo veo que hay un montón de muertos? ¿Cómo es posible si veo que nuestro sistema de salud ya colapsó? ¿Cómo es posible? Y tienen razón porque el impacto en cada mini pandemia es distinto y la cantidad de camas de UCIs que tienes en cada región es distinta, ¿no? Entonces, dentro de por ejemplo, una de las cosas que hablaban de martillazo de Wayne, ¿no? Es de que uno de los indicadores que yo estaba pedí 2 indicadores y me dieron uno. El que pedí era los datos de casos de infectados a nivel distrito y ahora son libres y por eso hay un documento nuevo que voy a publicar en las siguientes 24 horas, ¿no? Ah, ok. El Pero 22 de mayo se liberaron sí, estos datos, o sea, correcto, se publicó. correcto, Fue el 22 sí, de mayo. correcto. Sí, correcto. Entonces, es que he estado ocupado, también he tenido que trabajar en mi tiempo libre y cosas, ha sido una locura. Tú sabes que yo soy empresario, Seguro, también soy seguro. emprendedor, tengo mi propio negocio, no tengo nada que ver con el gobierno y todo esto lo dono y lo hago en mi tiempo libre, ¿no? Pero también todos tenemos que preocuparnos por nuestra propia empresa también, ¿no? Así es. Eh, Nos estabas explicando, digamos, lo que querías decir exactamente en este tema de las mini pandemias en el sí, artículo El martillazo y el guano. sí, sí. Básicamente lo que sucede es de que, a ver, mira, cada vez que, ¿cómo lo pongo? Digamos de que tú tienes una comunidad de, no sé, 5.000 personas Uh -huh. y, y a una persona le da COVID, tienes solo un caso. La pregunta que tienes que hacer es, quiero parar la economía completa de ese lugar, de esas 5.000 personas, porque solo hay un caso, o quiero poner unas pólizas donde, digamos, a esa persona la pongo en cuarentena, ¿no? Por 15 días, y hago un rastreo de los contactos que ha tenido. Ese es el otro pedazo que también creo que estamos fallando. Eh,
haces eso y continúas con tu economía normal y continúas sin tener este impacto grande que estamos teniendo donde la gente no puede trabajar y no les alcanza para sobrevivir, ¿no? Ya no tienes que hacer esas restricciones. Versus estás en otro lado donde estás teniendo un montón de casos. Y ahí sí tienes que ser un poco más restringido o tienes que aplicar algo un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, si Ujú. tú miras distritos en todo el Perú, eh, está claro, por lo menos basados en los lugares donde están haciendo test, porque ese es otra conversación que se puede tener también a la cantidad de test, ¿no? Esa es Pero la está otra claro, variable, digamos, ¿no? Que y influye mucho. es otra variable, pero asumimos que los test son consistentes. Hay otras maneras, ojo, ¿eh? Si no hay test, tú puedes mirar cantidad de muertos también. Y Ya, teniendo acceso a la cantidad de muertos en promedio de todos los años versus los que hay ahora, puedes claro. utilizarlo como proxy para saber, a pesar que no tienes test, para saber más o menos el impacto. Entonces, hay maneras de hacer esto, pero el punto es de que si lo miras como mini pandemias, entonces puedes hacer estrategias distintas por cada lugar, ¿no? Ujú, Si tú ya ujú. ves que en un lugar la cosa está explotando como en Arequipa, ¿no? Y ves que los números están altos, y sí los he visto, o sea, sí los he visto los números en diferentes puntitos donde la situación está un poco más complicada. Departamento de Arequipa, ojo. No, porque hay Entonces, dos provincias libres de casos, por ejemplo, ¿no? claro, entonces Entonces, en tu estrategia, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para que estas provincias libres de casos, o hay otras que tienen sí, muy poquitos casos, la provincia capital, obviamente, así sí, como claro, Lima, obvio. igual acá Sí, ocurre, ¿no? sí, Pero ellos están parados igual, ¿no? Hace sí, claro. casi 80 Eh, días. Entonces, claro, ¿qué entonces deberíamos hacer ahí? sí, mira, de nuevo, o sea, yo lo miro del punto de vista, quizá porque siempre he hecho compañías de tecnología, ¿no? Entonces en compañías de tecnología siempre estás en modo caos, ¿no? Siempre en startups de tecnología estás en modo caos constante. Para mí, Claro, no, claro. creo que estoy El en Perú caos está en ya. modo caos, ya, bueno. Eh, entonces, la manera de mirar eso es, básicamente tienes que atacar los diferentes puntos de distinta manera. Entonces, ¿qué es lo que haces? Una manera que puedes hacer es categorizarlos, un sistema de categorización, ¿no? Y tú puedes inventar el sistema de categoría que se te dé la gana, dependiendo de tus recursos, dependiendo de qué es lo que tienes, ¿no? A, B, C, D. Ya. Los que están en A, pucha, a esos sí les tengo que poner un montón de atención porque la cosa está fea, ¿no? Los que están en D es algo súper ligero, no tengo que poner muchos recursos, inclusive los dejo que hagan lo que se les dé la gana. Si quieren hasta jugar fútbol, pueden jugar fútbol. No hay ningún problema que tengan contacto, ¿no? Es fácil hacer las estrategias para los números que no están altos. O sea, yo te puedo decir, cualquier persona podría hacer una estrategia. Si no hay casos, pienso que cualquier persona puede inventarse la estrategia. Es bien fácil, no haces nada. Está todo perfecto ahí, ¿no? Conforme vas a la cantidad de casos por cada 100.000, eh, 100 cada 100.000 personas, ¿no? De población, 20 casos por cada 100.000. Ya la cosa, tienes que empezar a prestarle atención, ¿no? Y justo Ujú. dando más o menos un preview de lo que estoy hablando en este otro documento que voy a publicar. Pero la idea es de que, digamos, lo que podemos hacer es categorizarlo y plantear diferentes estrategias. Es muy difícil que te diga, o sea, yo no tengo la respuesta para los lugares cuando los casos son demasiado altos, pero tampoco son tantos, ojo. O sea, la ciudad, los distritos que tienen muchos problemas, o sea, los puedes contar con dos manos, ¿no? Eh, sí, o sea, a mí no me gustaría estar en la situación donde tengo que hacer el plan para el peor de los casos. De Pero acuerdo, de lo mejor de los casos es fácil, ¿no? Es simplemente aplicas las estrategias que se utilizan en otros países, que es así los es. pilares de hacer los test, de hacer cuarentenas muy específicas a las personas, hacer seguimientos de contactos. Hay estrategias muy Claro, conocidas que le están aplicando a todo el mundo. Y así es. honestamente tenemos regiones, o sea, detesto decir esto porque no quiero que la gente se lo tome así, pero hay regiones donde hasta
donde no hay casos y la pregunta es hasta para qué te pones una máscara, ¿no? O sea, inclusive hasta ese nivel puedes llegar. No estoy diciendo que la gente no se ponga máscaras, sí, deberíamos de estar usando máscaras en todos lados, pero hay lugares donde digamos, no hay tanto impacto con eso, ¿no? Eh, si comparamos esas estrategias con lo que estamos planteando ahora, tal vez no está tan, no voy a decir focalizado, pero localizado, ¿no? Bien, Sí. podemos hablar sobre el número, el famoso RT, para que nuestra audiencia lo entienda. Es el, en tu sitio efectivo, número promedio de infecciones causadas por cada persona en un momento dado y teniendo en cuenta los cambios de nuestro comportamiento, o sea, si usamos máscaras, si estamos o no en cuarentena, cómo es nuestro comportamiento en la oficina, en el hogar, etcétera. Entonces, en términos legos, el RT es a cuántas personas, si yo estoy infectada, tengo el potencial de poder infectar. Como tú bien lo Pero no dices, tanto el mientras potencial, el... ojo, porque no tanto el potencial, porque el potencial tiene el botón en Ok. promedio, ¿cuánto? ¿A cuántas infecto en promedio? En ¿No? promedio, exacto. Así es. Entonces, por ejemplo, en Arequipa, el RT que tiene calculado en este momento es de 1.36. Sí, es tantito. ¿Cómo? Bueno, digo, aprovecho para decir esto, todos los departamentos tienen un RT mayor a 1, entonces difícilmente es que se haya, bueno, eso será tema de otro Sí, momento. Ahora, hay un tema ahí que sí sería importante eh, mencionar, ¿no? Donde estos cálculos están hechos todavía incluyendo los diferentes tipos de pruebas. Entonces, las moleculares y las serológicas, ¿no? Ese punto ha tenido críticas de cómo se está haciendo por mezclar. Y pienso que sí son críticas en cierto punto válidas, en otro punto no válidas, pero no lo puedo, digamos, decir que no tienen validez. Sí tienen validez. Cuando uno saca las pruebas serológicas y te quedas solamente con las moleculares, en algunos departamentos sí tienes el valor que baja debajo de uno. Entonces, justo el fin de semana, pero aún así, aunque se hace ese ajuste, o sea, yo todavía pienso que a nivel departamento no representa tanto tampoco. O sea, debería estar a nivel distrito. Y ya lo tenemos a nivel distrito, ¿no? Es parte de lo claro. que voy a presentar, ¿no? Sí, Hay sí, una gran porque aquí en diferencia. Arequipa, de acuerdo a las estadísticas, a la sala situacional, ¿no? Hay distritos realmente donde hay un importante número de casos y otros pues no tanto. Entonces, esa estrategia focalizada tiene mucho sentido. Pero, ¿cómo podríamos entender mejor este RT de 1.30? ¿Qué podemos hacer en Arequipa para bajar este RT, ya que tiene también que ver con nuestro propio comportamiento como sociedad, como ciudadanos, ¿no? Claro, ahí tiene mucho que ver. Mira, yo me centraría, aparte de lo normal, ¿no? Que es que usas la máscara, que te lavas las manos, y tienes el distanciamiento de las personas cuando haces cola, que guardas tu 1,5 metros, no te pegas, esas cosas son importantes, ¿ok? Asumiendo que uno hace esas cosas, ya que es la parte básica que se tiene que hacer. Yo pienso que existe, digamos, ciertos comportamientos en los focos de infección al que tenemos que tomar un poquito más de atención. ¿Como qué? ¿No? Uno son los mercados, obviamente, ¿no? Entonces, la gente puede, algo que pasaba muy seguido cuando la cuarentena estaba un poco más estricta, antes de entrar al mercado, todos se lavan las manos, todos se ponen los pies ahí con lejía, qué sé yo, ¿no? Pero ahí hay como que también parte de la gente que está vendiendo, ¿no? Si estás vendiendo, tal vez poner un plástico al frente de las personas, ¿no? Para crear una división, algo tan simple como poner un plástico en tu kiosco
el mercado, ya estás creando una manera de distanciamiento y te estás protegiendo de esas partículas. Eso ya va a reducir eso, ¿no? Entonces, si tengo la opción yo de ir a un mercado que ya tiene sus plastiquitos que los están poniendo y uno que no tiene, prefiero irme al que tiene el plastiquito. ¿Por qué? Porque hay menos posibilidades de contagiarte, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando uno está entrando al mercado también, a veces existe, digamos, esa tendencia que tenemos en Perú de acercarnos y no hacer la cola y apachurrarnos para pedir un precio. Esas cositas pequeñas influyen bastante en el valor porque estamos creando contacto, ¿no? Entonces es algo cultural de lo que tenemos que estar un poco, o sea, está bien que hagas tu cola, distanciamiento y todo antes de entrar al mercado, pero en el momento que estás dentro del mercado, también tienes que mantener tu distanciamiento. Es importante, ¿no? Otro punto que también es otro foco del transporte, ¿no? El transporte público. Entonces ahí también las colas importantes, si todos están dentro del micro, con la máscara, ¿no? Que hayan espacios entre una y otra persona cuando se están sentando. No te puedes entrar a un micro donde todos están sentados uno al costado del otro como lo hacíamos antes. Entonces, ese tipo de cosas que parecen, digamos, hasta tonterías que no importan mucho, al fin y al cabo sí afectan estas infecciones, ¿no? Eh, es verdad también de que otra cosa que sucede es, o empieza a tener alguno de los síntomas, ¿no? Eh, Ajá. quédate en tu casa. O sea, literal, si sabes, aunque no te estés muriendo, que no te está pasando nada, si empiezas a tener los síntomas, porque no a todos le dan igual de fuerte, ¿no? No salgas, no seas malo, no salgas y empieces a contagiar a otras personas. Quédate en tu casa, quédate tus días, tu mini cuarentena y así estás colaborando a, a que el sistema de salud no se derrumbe, ¿no? Porque al fin y al cabo es allí todos vamos a sufrirlo, ¿no? Ray, cómo influye, digamos, en la evolución de la epidemia el número de camas UCI al que te Sí, refieres también sí, claro. en el artículo, que es importante que, digamos, haya como cierto margen? Por ejemplo, en Arequipa estamos realmente al tope de las camas UCI, ¿no? ¿Cuántas tienen? Y 21 en el Honorio Delgado. En este momento hay 44 pacientes en UCI y estamos en el tope, según O sea, ya las están todas propias llenas. autoridades. Están todas Sí, es llenas. que ha ido variando porque, digamos, habilitan una más, otra se Salen otras. malogra, Y eso es entonces normal. están desocupando de otros hospitales, entonces digamos que el número Claro. ha ido variando, pero estamos exactamente en el tope. Entonces, tal vez haya una, digamos, temporalmente, pero Eso es estamos muy ahí peligroso. Muy- en ese borde, ¿no? Entonces, ¿cómo influye eso en la evolución de la pandemia? O sea, ¿por qué lo Claro, ahí, mencionas en el artículo de, o sea, que es la parte post cuarentena, digamos, donde viene el sí, baile claro. este de ajustar Es, y esto? ¿Qué tiene que ver las camas UCI? claro, es una situación un poco peligrosa tenerlo ya casi lleno, ¿no? O sea, si ya están llenos, es un indicador que se aproxima a decirte cuando tu sistema de salud está colapsando o ya colapsó, cuando están todas llenas y entras en modo de colapso. ¿Y por qué eso es importante? Porque, o sea, ponte a pensar un poquito qué es lo que sucede si es que todas esas camas están llenas y tienes cualquier enfermedad, no es necesariamente COVID, puede ser cualquier otra cosa que tengas, Claro, que necesite un respirador y no te dan el respirador, te vas a morir. Sí, es fácil, ¿no? O digamos que en el caso inclusive lo que pasaba en Italia, ¿no? Donde empezaban a modificarlas de ciertas maneras para decir, bueno, puedo conectar a 5 personas. Y dices, bueno, hay 5 personas con 5 personas y no está mal, sí está mal, pero la opción es o tal vez te ayuda o te mueres, literal, a ese punto, ¿no? Entonces, si a mí me das la opción en que no me vas a dar una cama o me vas a dar una cama con una modificación
conectada a dos personas, y voy a tomar la opción conectada a dos personas, simplemente porque la otra opción es me muero, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? De que eh, básicamente entras en un modo donde estás, digamos, el sistema de salud está demasiado ocupado. Tengas cualquier otra enfermedad, ya van a entrar en situaciones donde no necesariamente te Y van a atender. entonces tienes que restringir, por ejemplo, la actividad económica en ese lugar. Digamos, esa sería la consecuencia Sí, o sea, inmediata de tener nuestras UCIs ocupadas. sí, o sea, yo inclusive lo miraría de otra manera también. Sí, es verdad, es restringir, reducir los contactos, ¿no? Para reducirla un poco más, eh, digamos, exacto, ¿no? Preguntarte si he encontrado que tienes un caso, y con qué personas has estado, dónde has estado en los últimos 15 días, quién ha sido, tiene su teléfono, cosas así, para ir y hacerle test a estas otras personas también. Y si tienen COVID, que se queden en su casa. O sea, ya tienes que entrar en ese modo donde son cuarentenas, donde la gente, todos los que están, pues, rastrear todas las personas que han tenido positivo y con quién han interactuado, hacerle test a esas personas y de verdad asegurarte de que se queden en su casa, ¿no? Por ese periodo, aunque sean asintomáticos, ¿no? Igual el test te va a decir. Eh, Por ejemplo, pe- acá las autoridades, su reacción inmediata fue, ya se había repuesto el transporte y ante esta situación de escasez de camas UCI, pues han vuelto a cerrar mercados, focos de infección, suspender. claro, obvio. Sí, sí, focos de infección. Yo pienso, es que justo de eso es lo que estoy hablando en el documento. Es que sí, tienes que poner las restricciones en los focos de infección, pero aparte de eso, también tienes que prestar atención a las partes, los pilares básicos que son los test y el rastreo de contactos, ¿no? Y teniendo indicadores a nivel distrito, o sea, sabiendo exactamente qué está pasando en cada zona, lo que te permite también hacer es planear para mover recursos, ¿no? Porque aquí, o sea, allí, por ejemplo, pueden haber camas que están llenas y aquí hay unas camas extra. Entonces tienes que tomar la decisión si quieres mover y hacer que esas camas o que sea algo dinámico, ¿no? Donde estás moviendo las cosas mientras que mueves algunos recursos, pones restricciones más fuertes para reducir y cuando ya se baja cierto número, mueves los recursos a otro lado que sí los necesita. O sea, vamos a necesitar tener como un modelo más dinámico de qué hacemos con esas camas a que simplemente dejarlas ahí. Y va a ser difícil, ¿no? Porque va a llegar un momento, si es que tú mueves las camas a un lado y van a decir, oye, y no estás pudiendo bajar los números en esa localidad, y luego vas a tener que tomar la opción, tomar la decisión de mover esas camas a otro lado donde los números sí están bajando. O sea, es una situación complicada, complicada que va a requerir de decisiones un poco fuertes, a veces no populares, pero pues es una pandemia, ¿no? Y tenemos que hacer este tipo de cosas para controlar. Ahora, no todos los distritos en todo el Perú están en esa situación. Entonces, también el otro lado de la moneda es como en los lugares donde sí la cosa está difícil, hay una estrategia y la estrategia en los otros lugares donde la cosa no está difícil tiene que ser menos restrictiva y no darles un impacto económico Tan igual. fuerte, ¿no? Sí, Ujú, claro, claro. La ujú. gente... Mira, otra de las estrategias que están, digamos, promoviendo ahora es decir, como no tenemos camas UCI, tenemos que evitar que los pacientes lleguen a ese estado y vamos a hacer una medicación temprana, o sea, inmediatamente, digamos, es detectado un paciente positivo, suministrarle la medicación. Bueno, digamos que podría funcionar. La pregunta es si esa estrategia, que también la dijo el presidente, ¿no? Que hay que atacar en la etapa temprana para evitar que lleguen a agravarse y a tener que usar una cama UCI. Esa estrategia
se ha aplicado en otro lado del mundo, porque sabemos que no hay un remedio, digamos, es una medicación que puede mejorar su bienestar, pero si es un paciente con otras morbilidades, qué sé yo, va a agravarse de todas maneras, ¿no es cierto? No sé, ¿qué piensas tú de esa estrategia? Mira, para empezar con los medicamentos, yo no soy médico, entonces no te puedo decir cuál va a Claro. ser el resultado de eso. Sería irresponsable de mi manera de decirte eso porque no, yo te puedo hablar de datos, de las estrategias, de Sí, este sí, sí, sí. de Claro, la medicamentos, ¿no? pregunta iba, si tú sabes que ese tipo de estrategia se ha aplicado y ha funcionado en algún lado. Mira, yo sé que han habido estudios que han salido acerca de ciertas combinaciones de medicamentos que se han estado utilizando, donde antes se pensaba que era bueno y ahora resulta que hasta te puede dar ataque en el corazón, ¿no? Eh, Cuando existe caos, sea lo que sea en pandemia, sea en tu empresa, sea en lo que sea, en general, en una guerra, lo que sea, ¿no? En negocios. Cuando hay caos, a veces lo que sirve hacer es regresar, en inglés le decimos back to the basics, de vuelta a los puntos básicos, a los pilares básicos, ¿no? Yo pienso que existen cosas dentro de los pilares básicos que estamos tomándolo demasiado eh, ligero, ¿no? No necesitamos reinventarnos las estrategias de cero. Sí necesitamos adaptarlas a nuestra realidad, sí, pero no necesitamos reinventarnos la rueda. O sea, de nuevo, los pilares básicos te dicen tests consistentes, cuarentenas con rastreamiento de cada persona. O sea, hay cosas que, si tú hablas de esos dos pilares, yo hasta te diría que deberíamos de reevaluar cómo los estamos haciendo y, y hacernos la pregunta con una crítica constructiva, ¿no? De si realmente estamos siguiendo los pilares correctamente. Y yo pienso que si hacemos esa eh, autocrítica, ese análisis, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas dentro de los pilares que estamos haciendo de manera demasiado relajada y podríamos hacerlo de manera más formal. Yo empezaría por ahí antes de tratar de inventarme otra estrategia. Y esa responsabilidad está, ¿qué tanto en las autoridades? Porque, digamos, en una situación como esta, todo es que no funciona el ministro, que cambien de ministro, que voten al gobernador, que cambien de alcalde, etcétera. ¿Y qué tanto está realmente en los propios ciudadanos cuyo comportamiento tiene tanto que ver, ¿no? Mira, yo lo miro de nuevo, y disculpa que siempre lo compare a una empresa, ¿no? Porque es como lo pienso yo. Siempre debe ser los 20 años en startups que lo pienso de esta manera. Pero mira, Ajá. yo lo estructuro así. Es el gobierno central tiene que tener una función estratégica, ¿no? O sea, estratégica, me refiero a no fijarse el día a día de las cosas operativas, sino de la estrategia de cómo es que vamos a reaccionar ante diferentes situaciones. Los gobiernos regionales entienden más a la localidad, ¿no? Y trabajando junto con los alcaldes, es que el alcalde es el que entiende exactamente su propia comunidad, ¿no? Que está más cerca, el que puede hablar y decirte, hasta conocer a las mismas personas dentro de su Uh-huh. comunidad, ¿no? Que no lo vas a tener a nivel estratégico, pero no necesitas tenerlo a nivel estratégico, ojo. Entonces, si tú lo miras de esa manera, se crea una estrategia a nivel gobierno regional, se adapta, se crea una estrategia a nivel de gobierno central,
se adapta a las localidades de gobierno regional, las municipalidades, los alcaldes se dedican a ejecutar, ¿no? Ya no estás hablando de las cosas estratégicas, estás hablando de las cosas operacionales, que son dos cosas distintas. En un negocio tú miras cosas estratégicas y conforme te vas acercando más al cliente, miras las cosas operacionales, ¿no? Del día a día. Y es como una armonía que tiene que existir en esa relación, ¿no? Para que funcione. Esa es la parte de nivel gobierno. Ahora, a nivel, al fin y al cabo, o sea, por más que tengas la estructura, por más que tengas absolutamente las operaciones correctamente, depende bastante de las personas, ¿no? Depende bastante. Al final, o sea, nuestro comportamiento es el que va a decidir qué es lo que va a pasar con eso, si nos vamos a contagiar o no. Pero no me parece justo simplemente echarle la culpa tampoco a las personas en general, porque necesitas tener esa estrategia y esas operaciones que funcionen correctamente. Entonces, para que nosotros podamos bajar todo esto y que funcione correctamente, no es que solo depende del gobierno central, no es que solo depende de las municipalidades, no es que solo depende de las personas en general, sino depende de una armonía en todo eso. Y creo que allí, en esa armonía, en todos esos niveles, es que como país estamos fallando. Como Y país, ¿no? como Llega 2 meses y no llega el bono, ¿qué vas a ¿cómo vas a hacer? Pues comer? ¿Cómo vas a salir? Es no como, puedes, sí, sí, claro. sí. Es un organismo, ¿entiendes? Es como un organismo donde hay dependencia entre todos los elementos, ¿no? Y digamos, por eso a los pilares básicos, ¿no? Donde tienes que sentarte un poco, es caos. Es como una startup, literal, es modo caos y tienes que encontrar tu estrategia, tus operaciones y darle una estructura para que funcione, ¿no? Ujú. Es eso. Eh, y bien, el problema también grande que tenemos es que también hay muchos temas, eh, facciones políticas, o sea, son momentos donde también la gente se agarra de diferentes cosas y, o sea, todo lo negativo que tienes son como facciones políticas, tienes frustraciones, ¿no? Y se entiende, ¿no? O sea, la política siempre ha existido, las frustraciones están ahí, presión económica, presión de salud, familiares que están mal, hasta problemas psicológicos por estar encerrado tanto tiempo. Es una combinación así un poco dura, ¿no? Y lo estamos viendo cuando miramos al extranjero. Disculpa. Cuando miramos al extranjero, miramos a cuando funciona bien y también qué es lo que pasa cuando funciona mal, ¿no? Ujú. Eh, miras ahorita, por ejemplo, está dentro de su pandemia, su cosa económica y de repente tienen problemas sociales, ¿no? Que no pienso que tampoco estamos tan lejos de, de algo, no diría lo mismo, pero algo equivalente, ¿no? Eh, Claro, hay una, digamos, potencial explosión social, ¿no? Por la situación ya económica no solo es principalmente. economía, exacto, no es economía y salud, sino es economía, salud y problemas sociales, ¿no? Que siempre hemos tenido en el país a diferentes niveles, pero ahora, Ajá. pues es presión, caos, es perfecto para este tipo de explosiones, ¿no? Entonces tenemos En que ese sentido, sí. Ray, tú lo has descrito como, a ver, el gobierno nacional diseña la estrategia y realmente todo el Estado hacia abajo, gobiernos regionales, locales, los ministerios, deberían haber puesto en práctica esa estrategia. Exacto. Y muchos analistas internacionales dicen, ¿qué pasó con Perú si inició a tiempo su cuarentena, ha seguido las estrategias recomendadas por la MS y ahora estamos como el 10º país Sí, más pero no sé afectado? si hemos seguido, no sé si hemos seguido las estrategias de Claro, manera ahora, correcta.
No, claro. Ahora, ¿por qué no ha funcionado esa estrategia? Hay un tema de desde corrupción, ineficiencia, gigantismo en el aparato público, ¿no es cierto? Solo eso lo explica. Te hago esta pregunta, también lo has descrito tú, dentro del país hay un gran enfrentamiento político entre los que culpan de todo a Vizcarra, ¿no es cierto? Este, que es un error, que es un incapaz, ¿no es cierto? Y también desde el gobierno, en que tampoco reconoce algunos errores en los que, digamos, hay consenso, algunos errores que ha cometido, en fin, pero además que tiene que cargar con esta burocracia que después de 2 meses no puede entregar un bono, y también con la informalidad, por ciento no tiene una cuenta bancaria. Entonces, son todos esos factores. El presidente Vizcarra personalmente para conversar, quizá te pidió una opinión. ¿Qué sensación tienes tú? ¿Realmente el gobierno ha seguido las estrategias y ha fallado otras cosas o la principal falla está en el gobierno? Mira, yo lo pongo un par de cosas ahí que has tocado. O sea, hablaste de ineficiencia del gobierno en general, ¿no? O sea, Del y yo Estado, del Estado. diría del Estado, claro, del Estado en general. Yo te diría que, a ver, si lo comparas con una empresa privada, entonces siempre la empresa privada tiene su manera más rápida de funcionar que el gobierno, pero eso es normal en todos los países, ¿no? O sea, no es una característica que digamos, en el Perú todo es ineficiente y en el resto del mundo todo es eficiente, no es verdad. O sea, tú trabajas con el gobierno en cualquier país del mundo y vas a encontrar cosas que puedes mejorar, eso es normal, ¿ya? Lo que sí diría es de que eh, primero, es una situación en la que es nueva, que es una situación nueva, no es una situación en la que hemos estado antes, que no es el caso, ojo, para otros países que sí han reaccionado, que han tenido sus propias pandemias. Otros países que ya habían aprendido esto y tenían como sus estructuras y sus protocolos ya hechos para eso, ¿no? O sea, imagínate, yo te diría el equivalente, yo pensaría que si tendríamos así te acuerdas como las lluvias como el Niño Costero, donde hubo un montón de problemas, ¿no? Para eso ya sabemos más o menos cómo funciona. Ya tenemos ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado antes. Entonces, ese tipo de desastre, existe un plan, más o menos, de cómo es que podemos trabajar con eso. Otros países han tenido sus problemas de las pandemias, ojo. Eh, Nosotros no, entonces es algo nuevo. Eso es por un lado. Por otro lado, es que a veces también como país eh, imitamos ciertas cosas de otros países, pero a veces se nos pierde la esencia de lo que estamos imitando. ¿Y a qué me refiero con la esencia? Es qué es lo que realmente se está intentando hacer con la estrategia de tests y qué es lo que realmente se está intentando hacer con la estrategia de rastreos de contacto. Yo pienso que a pesar, o sea, que ahí se hemos perdido la esencia de esas cosas y no lo hemos copiado bien. Entonces, ahí hay algo fundamental, que si tú vas en una listita y dices, bueno, cuarentena antes, sí, check. Test, sí, check. Rastreos de contacto, sí, check. Pero si realmente miras qué es lo que significa cada una de esas cosas y analizas, te vas a dar cuenta que nuestra implementación de esas cosas no ha sido necesariamente lo mismo que ha pasado en otros países. Entonces, yo pienso que de nuevo, regresar a los básicos eso es fundamental. La conversación corta, fue muy corta, que tuve la presentación que tuve en el Foro Nacional. Eh, eh, yo fui con dos temas muy puntuales. Entonces, si uno intenta, si quieres cambiar el mundo y hacerlo, al final es por gusto, ¿ya? Yo fui con temas muy puntuales, que eran datos. Necesito Abran datos. la data. Abran los datos. Y eso es en lo que me he centrado. ¿Por qué? Porque en el momento que tú abres los datos y creas Open Data, ya no
Vas a ver ahora las herramientas que han salido. Solo en tan poquito tiempo desde que se han liberado esos datos, vas a ver el tipo de herramientas que van a ver mañana y pasado mañana. No solo mías, sino de otras personas, de varias personas que están haciendo. Y ese tipo de herramientas hubiera sido imposible crear sin, sin acceso a esos datos. Entonces, Y además esas herramientas ayudan, ¿no? O sea, ayuda literal, esa es ahorita la ya, idea. esa es la idea. O sea, para mí es como, no voy a llegar y decir, a ver, el científico de computación nos quiere decir cómo manejar una epidemia. Es ridículo, o sea, no puedo decir eso, obviamente, ¿no? Pero lo que sí puedo, yo sé qué tipos de herramientas se están utilizando en otros países. Las herramientas de John Hopkins que están utilizando, esos mapas que miras, o sea, son mapas en los que yo he trabajado creando eso en tecnologías cuando estaba en Estados Unidos, creando eso en el 2002, en el 2003. Ese era mi trabajo. Estas herramientas que se utilizan para mapear y todo eso son las cosas que yo creé hace mucho tiempo, ¿no? Con un equipo de 100 personas, éramos 100 trabajando en estas cosas. Entonces, sí, y además que he tenido mi carrera completa en lugares donde los datos abiertos no solo representan, qué bonito los archivos que me estás enseñando, sino que representan, digamos, transparencia. Transparencia como, es una manera de comunicar, ¿no? Los mapas a nivel distrito, o sea, todos estos mapitas que estás mirando, todo, esos son contribuciones de personas externas al gobierno que pueden Claro. hacer porque tienen acceso a eso. Entonces, pero imagínate, o sea, no es que tengo que agarrar y crear un equipo en el MINSA, que sí están las perspectivas, están haciendo sus estudios internos y tienen estos valores y me imagino que lo tienen hasta mejor que yo. No lo sé, porque no los he visto, pero estoy seguro que sí los tienen, ¿no? Pero aquí están. Con esto te puedo contar una historia y te puedo decir exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. A mí me Que el gustaría, gobierno, sí, sí, es sí, una sí, manera sigue. de enseñar, ¿no? Es una manera de enseñar, oye, mira lo que podemos hacer con estos datos. Oye, mira el tipo de estrategia que puedo hacer. Si tú no me das acceso al Open Data, vivimos en una situación donde no hay comunicación y cuando no hay comunicación hay desconfianza. ¿Qué me están escondiendo? ¿Qué es lo que no estás Claro, enseñándome? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, es casi, es un activo estratégico de un país democrático, ¿no? Y eso se claro. entiende en otros países, pero para nosotros todavía son conceptos foráneos, ¿no? Entonces yo cuando fui a hablar eso, dije, ¿sabes qué? No voy a hablar de absolutamente, quiero hablar de Open Data, quiero hablar de datos y cómo sirven para hacer esto, Claro, y el claro, valor claro. de R, y eso fue para lo que fui a hablar, ¿no? Y mira, después de unas semanas, o sea, por más que haya Lo crítica, hicieron. al otro lado está ahí. O sea, sí, Ujú, sí se ujú. liberaron los datos, ¿no? Muy Eh, bien, Ray. entonces, Mira, así. para terminar, porque se nos ha pasado la hora, quiero volver a Arequipa y que nos dejes con esa última reflexión de tu parte. Esta RT que en este momento en Arequipa, según Huaynodata, es 1.36, Sí. ¿cómo la estimas? Ya que no solamente depende de las estadísticas del MINSA, también depende del propio comportamiento social y las Sí. características, ¿no? Ujú. ¿Cómo se ve eso desde la ciencia de la computación, desde 1000 kilómetros que estás en Lima? O sea, ¿cómo lo obtienes desde Arequipa, Amazonas, no sé, Ojo, que yo Moquegua? tengo parte de mi compañía de equipo, tengo 5 o 6 personas que trabajan desde Arequipa. Ojo, entonces, Ah, nosotros trabajamos distribuidos y yo tengo un lugar, Arequipa tiene un lugar especial para mi corazón. Las primeras personas de Perú que yo contraté eran de Arequipa. Ojo. Eh, entonces, no lo veo tampoco tan lejos, pero lo que diría es, eh, a ver, ya sabemos cuáles son los problemas, ¿no? O sea, eh, sabemos cuáles son los focos de infección, sabemos cómo es que se reproduce el virus, sabemos de que si la gente no hace cuarentena, cuando saben que están enfermos van a contagiar a otras personas, sabemos que la gente necesita trabajar para
para poder sobrevivir. Sabemos los problemas, o sea, sabemos que las camas de UCI ya están en su tope, ¿no? Y sabemos que hay otros distritos donde no pasa nada y otros donde la ciudad principal, donde sí, sí, ¿no? Entonces, la pregunta tiene que estar eh, centrada en, o sea, lo que yo me preguntaría es, bueno, ¿cuáles son los Rs de cada distrito? Y te voy a poder responder eso, ¿no? O sea, si tengo las herramientas que están ahí, dicen eso. Sabiendo los valores de R de cada distrito, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer en cada uno? ¿A cuáles los puedo dejar que tengan menos presión económica para, digamos, relajar eso? ¿Y en dónde es que tengo que poner mi atención? El problema de las camas, tenemos que buscar una solución, simplemente porque el momento que se llena va a ser un problema, o sea, punto. O sea, ya sabemos eso, no tenemos que esperar a que pase, porque sabemos qué es lo que pasa Mm, cuando sucede. Entonces yo intentaría atacar ese problema como una emergencia, ok, ¿qué hacemos con lo de las camas? Pero al mismo tiempo, mientras que estamos haciendo eso, ¿qué hacemos por lo menos en el foco principal, que es la ciudad principal, para reducir esos contactos? No centrarme en los restos de distritos donde la cosa no está tan complicada, pero sí en el lugar donde la cosa está complicada. Yo lo haría de esa manera, ¿no? Eh, Hay gente que está ahí del día a día, ¿no? Y ellos sabrán mucho mejor qué mercado, la cosa funciona bien, qué mercado. Yo miraría exactamente cómo es que reduzco contacto en cada uno de esos mercados. Más que mm, ir y me paro en la puerta y te hago el test para saber que estás infectado, no, no, ya. Eso también, con rastreo de contacto. Pero cómo reduzco esas infecciones dentro de ese mercado y cómo reduzco las infecciones dentro del sistema de transporte. Porque es bien fácil. Tú te vas a enfermar cuando sales de tu casa. Sales de tu casa, ¿a dónde vas? Al trabajo. Y regresas del trabajo. O vas al mercado a comprar y regresas del mercado a comprar. Ahí está, esos son los puntos de infección. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que ese transporte no tengas ese contacto? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para que en el mercado no tengas ese contacto? Entonces, ahí es donde tiene que ir la estrategia, el ataque y todo eso. El resto de cosas son importantes, pero no tan importantes. No tan importantes como eso. de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Ray, por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte y entender mejor estas cosas. Y bueno, esperemos que te hagan caso con lo del guayno y podamos Sí, yo pienso que aplicar esa estrategia, ¿no? Ujú. sí, sí, yo pienso que poco a poco, mira, yo sé que es muy fácil mirar toda la parte negativa, pero poco a poco yo sí veo gente dentro del gobierno y fuera del gobierno que están intentando ayudar a su manera y por lo menos, o sea, estamos estructurándonos de una manera que está yendo por el lado correcto. Eventualmente, no es la manera, no es la situación perfecta, definitivamente, pero estamos avanzando. Entonces, me alegraría por eso, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por A este ti, contacto. Estaremos siempre preguntándote cosas. claro. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Hasta pronto. Muy bien, amigos. Nos hemos extendido un poco, pero ha valido la pena, creo. Ha dicho cosas que el Comando Regional COVID tendría que tomar en cuenta, eh, porque esta estrategia focalizada podría funcionar muy bien. Me veo cortada. Podría funcionar muy bien en la región. Muy bien. Antes de irnos, vamos a darles el resultado de nuestra encuesta que ha estado hoy en pantalla para que ustedes puedan responder. La conversación con Rayi Borham se extendió un poco, pero como digo, vale la pena. Y también leer los artículos anunciados que va a publicar uno en las próximas horas, que tiene que ver ya con esta apertura de datos que ha hecho el gobierno, que estaban solicitando científicos como él,
para que puedan hacer los análisis, puedan aportar también con sus herramientas, ¿no? Bien, tenemos el resultado de la encuesta. ¿100% a favor? Tenemos también absoluto. La pregunta es, ¿fue excesiva la intervención policial contra los padres del soldado Wilber Carcausto, desaparecido hace más de 3 semanas en Tacna? Y el 100% de nuestros seguidores que han respondido a esta encuesta dicen que sí, que fue excesiva la intervención policial. La historia está en nuestra página a través de un video de imágenes muy duras, tengo que advertirles, donde se ve a esta pareja de ciudadanos, padres del soldado desaparecido. Desde el 10 de mayo está desaparecido. Él estaba en un cuartel, o sea, no estaba en la calle. Y se supone que la institución castrense tiene que asumir responsabilidad sobre su paradero. No les dan ninguna razón, nadie dice nada. Está desaparecido desde el 10 de mayo. Los padres se han venido a pie de Puno porque saben que no, seguramente han hecho tramos, en fin, ayudados, pero en general han venido caminando, han salido caminando por la desesperación de no saber noticias, y al estar protestando en la calle con sus carteles pidiendo saber dónde está su hijo, fueron detenidos de una manera bastante inhumana, diría yo. En fin, eso es lo que quisimos preguntar. Hay unanimidad en condenar este exceso policial, porque ha sido un exceso lo ocurrido en Tacna. Y como digo, si quieren más información, tenemos un video en nuestro sitio web, elbúho.pe. También están resumidas las declaraciones de el general Gratelli, que ayer estuvo con nosotros y que dice cosas importantes. Y este video también con la entrevista a Raji Barham lo van a poder revisar y sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana. Buenas noches.